después te cuento bien, pero hacía cosas. Y Pato notó que Mariela hace señas y las otras dos te atacan. Sí, por eso te dije. Mariela hace señas y las otras dos salen al ataque. Por eso te dije. Pero le hice caso a Mariel y no reaccioné. Después te cuento, porque estuvo buenísimo. ¿Este? No, encima se peleó con Mariela al final de la asamblea. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Espero que estén todos bien. Bueno, hoy Buenos días. vamos a hablar, ¿qué tal? Buenos Buenos días. días. Después les voy a pasar, si puedo, unos videitos y unos archivos que preparamos, pero no me los está tomando el sistema de Google Meet. Se ve que tenemos que contratar uno pago, entonces, para poder hacerlo. Pero bueno, ya lo vamos a solucionar. Bien. Volvió Graciela, que estuvo ahí en Miami, así que bienvenida de vuelta a las clases. Ahora vamos a estar hablando sobre reparaciones y modificaciones, donde vamos a ver todo lo que es la parte estructural y las partes que nos corresponden al consorcio y lo que no nos corresponde. Así que bueno, le doy el paso a Ariel para que dé la clase, como siempre. Después de que terminamos la exposición, hacemos directamente el debate. Bueno, hola, Diego, ¿se me escucha bien ahí? Sí, bueno, gracias. Buenos días para todos. Bueno, voy a tratar de hacer un poco un gráfico, una imagen, o representar de alguna manera para dar una idea de un vuelo por encima de la situación, así podemos observarla desde todos los puntos de vista, lo que habitualmente confundimos entre a quién le vamos a reclamar, qué tenemos que reclamar, quién lo debe pagar, cuándo, cómo, si lo hacemos nosotros o lo hace otro. Bueno, esas cuestiones vamos a ver si las podemos ir dilucidando un poco. La figura central casi siempre de esto, eh, o que nosotros conceptualizamos en nuestra mente como fiel reflejo de la responsabilidad consorcial, es la administración. Vamos a poner acá una administradora. Y nosotros sabemos, cuando hay un administrador, Diego, ¿se ve bien ahí? ¿O utilizamos un marcador más grueso? ¿Estamos bien así? Estamos bien, bien. Cuando hay un administrador, quiere decir que hay un consorcio, porque este no es el consorcio. El consorcio es una figura superior al administrador. Nosotros casi siempre la reflejamos como un pequeño o amigable fantasma, ¿eh? Que tiene órganos, los ojos, la boca y las manos. La administración es uno de los órganos del consorcio. Este es el consorcio y sus manos lo que hacen es recaudar dinero y comprometer al consorcio con la firma, y por eso se llama representante legal, o se caracteriza bajo la figura del representante legal. Y tiene ojos que miran lo que hacen las manos, y este es el consejo de propietarios, que a su vez aconseja lo que debe decidir el resto, es decir, la asamblea cuando se reúne y emite opiniones. Asambleas que solo quedan redactadas en actas y todo lo demás no sirve si no está plasmado en el instrumento correspondiente. Entonces tenemos todos los órganos, la asamblea compuesta de múltiple cantidad de propietarios, que vienen acá, de copropietarios que vienen al acto, el consejo con algunos copropietarios que lo constituyen, y la administración, que puede ser unipersonal o puede ser plural, incluso puede ser una sociedad anónima también, ¿por qué no?
Entonces, si hay administrador es porque hay consorcio. Y si hay consorcio es porque debe haber algo, un objeto, para que el consorcio exista. ¿Cuál es ese objeto? La edificación. La edificación. Esta es una edificación en altos, como sabemos. Hay un micrófono abierto, Diego, no sé si vos lo puedes cancelar, gracias. Esta es una edificación en altos, como se llama un edificio, pero como sabemos puede haber también hacia pulmón de manzana en una sola planta o puede haber expandido, como son los barrios cerrados, los countries, los clubes de campo, clubes náuticos, todo eso, bueno, entra en esta misma configuración. Administrador, consorcio, objeto. Sujetos, figura jurídica, incorpórea, no la vemos, no la palpamos, es intangible, pero está, y la figura que hace las manos, que es nuestro primer canal de comunicación, porque es el que tiene la plata y el que define qué hacer con el dinero. Entonces, si hay administrador hay consorcio, si hay consorcio hay edificio. ¿Y qué hace el consorcio con el edificio? Nótese que no digo el administrador. El consorcio con el edificio, ¿qué hace? Lo conserva. Esta es la función que tiene este señor consorcio. ¿Conservar la edificación que es de quién? ¿Del consorcio? No, es de ellos, de la membresía, de los miembros del consorcio, es de los copropietarios. Desde acá ya partimos y nos impulsamos como trampolín a desmitificar un grave error, que es decir, las partes comunes son del consorcio. No, de ninguna manera. Las partes comunes no son del consorcio. Las partes comunes son de los copropietarios, tanto como las partes privativas. Las privativas, que es el interior de cada unidad funcional, es de cada uno de ellos, y las comunes, que es el continente, lo que contiene a su unidad funcional y le da solidez, y le da estructura, y le da posibilidad de sustento, o divide partes internas de su unidad funcional, techo, losa, muros internos, todo lo que es la estructura edilicia, las instalaciones, las cañerías que lo proveen, todo es común y todo es de ellos también, y todo es de los copropietarios, nada es del consorcio, no hay bienes del consorcio. El único bien del consorcio es momentáneamente el dinero que entra en su cuenta particular, que viene de acá, de los propietarios, y este traslado, intermediado casi siempre por una entidad bancaria, cuando el consorcio lo toma efectivamente, cuando está en su bolsillo, y lo agarra y lo pasa a esta mano, y emite un recibo de pago de expensas que cancela la deuda de este, bueno, ahí pasó a ser patrimonio del consorcio. ¿Y qué hace el consorcio con ese dinero? Con esta otra mano. El consorcio, no el administrador. El administrador es una mera herramienta que ejecuta. Las obligaciones son del consorcio. Claro, ustedes me dirán, bueno, el consorcio con el administrador a veces se mimetiza en una misma figura porque es quien hace esas veces, sí, pero no es él el obligado, no es él al que le entra el dinero, no es él el que compromete, sino que actúa por nombre, cuenta y orden de otra persona llamada consorcio, que en definitiva representa los intereses de toda su membresía, quiere decir, de los dueños de las partes privativas y de las partes comunes. ¿Y qué hace este señor consorcio con ese dinero? Se lo da a alguien, a múltiples proveedores que lo asisten y lo ayudan a conservar. Plomero, sanitarista, cerrajero, albañil, todo tipo de contratista, y encargados también, personal dependiente, para que higienicen, para que recompongan partes comunes, para que le den funcionalidad, para que conserven el ascensor, para que implementen las medidas que el gobierno de la ciudad exige como normas de seguridad para que tenga una edificación en altos, por ejemplo, el control de las fachadas, la instalación de calderas, de ascensores, de matafuegos, de nichos hidrantes, la desinsectación, la purificación del agua potable, bueno, múltiples, se asiste, no son tareas que hace este. Este administrador hace solo actos por nombre del consorcio, contrata el consorcio, por cuenta del consorcio, con dinero del consorcio, que fue inmediatamente ante dinero de los copropietarios, pasó un ratito a ser del consorcio y ahora es de los proveedores,
y por orden del consorcio. Y las órdenes parten de las asambleas. Y si no hay órdenes de asamblea, hace lo que le parece. Porque si los copropietarios no se dignan o no toman el esfuerzo de concurrir a las asambleas y establecer las órdenes que quieren, por ejemplo, jerarquía de arreglos, prioridad, innovaciones, fondos de reserva, topes de expensa, bueno, lo que quieran determinar de hacer con su vida en esta misma comunidad, se la tienen que informar para que éste obedezca las órdenes. Esta es una herramienta nada más y nunca es el responsable. El responsable es el consorcio. ¿Qué quiere decir? Que si mi unidad funcional está deteriorada o, mejor dicho, es disfuncional a su destino, entonces si es disfuncional es una unidad porque se estanca, autónoma, interdependiente de la demás, pero no es funcional, porque no tiene todas las comodidades, confortabilidad, decoro, medidas de seguridad y provisiones que tiene que tener para ser funcional. Entonces deja de ser una unidad funcional para pasar a ser una unidad disfuncional. Y ahí nace un derecho mío de reclamarle ¿a quién? ¿Al administrador? No, no hay ningún vínculo con el administrador. ¿Al consorcio? Sí, hay un vínculo con el consorcio. Soy su miembro, soy parte de su membresía. Y cuando le reclamo algo al consorcio, que es reparar la unidad funcional para que la unidad disfuncional, para que vuelva a ser unidad funcional como debe ser, de acuerdo a su destino, esto es importante porque si es vivienda tendrá ciertas características, si es oficina otra, si es consultorio otra, si es garaje otra. ¿eh? ¿Y a quién le estoy reclamando cuando digo le reclamo al consorcio? Y ni más ni menos que al resto de mis vecinos, porque de acá vuelve para acá. Y celebrarán asamblea mis vecinos y dirán, sí, te escuchamos. Ah, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, aportando un poco más de expensas. Es como una sociedad en la cual un socio le pide al resto de los socios aumentar el aporte de capitales. Ni más ni menos que eso, porque necesitamos que sea igualitario, sea equitativo y que este que es disfuncional tenga la misma funcionalidad que tiene todo el resto de las unidades y todo el resto de mis vecinos. Bueno, cuando hay una ruina parcial grande en la cual todas las unidades se ven desmejoradas y todos nos situamos en esta posición de reclamarle al resto de nuestros vecinos que nos arreglemos mutuamente todas las unidades, bueno, estaremos en una situación de gran esfuerzo económico porque la debacle que hemos dejado transitar de falta de mantenimiento ha sido grande e importante como para que lleguemos a esa ruina. Bueno, entonces, el reclamante y el legitimado es el miembro del consorcio. La siguiente pregunta es, si el miembro del consorcio lo cedió la titularidad de su unidad funcional a otro, bueno, el reclamante será el nuevo titular, pero si la cedió sin traspasar la titularidad, sino solamente el uso de la unidad funcional, por ejemplo, en usufructo, que es un derecho real un poco más inferior al dominio, pero este tiene una posesión de un derecho, es importante, puede a veces ejercer las mismas acciones que el titular, eso en materia de discusión, si tiene o no las mismas capacidades del titular de la nuda propiedad para ir a reclamar al consorcio, y luego puede también decaer en otra figura que son tenedores, es decir, el locatario, el inquilino, que ya no tiene una posesión sino una tenencia y ahí se diluye un poco más, se diluye la posibilidad de llegar al consorcio, porque no es de su membresía ni tiene otro derecho real inferior al dominio, sino simplemente la tenencia provisoria del uso de esto. También acá el comodatario, que es alguien a quien se le presta y no paga por ello, la misma figura que el locatario prácticamente, o un mandatario que lo tiene para ofrecerlo a la venta o lo que fuera y está allí utilizándolo como reducto o cubículo de muestra para su interés inmobiliario o lo que fuere. Bueno, todos quienes son consorcistas, y le debemos sumar a quién. Si no está el titular y está la cónyuge del titular, pero casada posteriormente a la adquisición, y bueno, será una consorcista, no es una titularia, y tampoco tendrá vínculo con el consorcio. Y si están los hijos,
por más que vayan a ser el día de mañana heredero forzoso de este, todavía no son los titulares, con lo cual tampoco tendrán vínculo con el consorcio. Entonces, en primera medida, el legitimado para reclamar la reparación y el recupero de la funcionalidad de una unidad disfuncional por algún motivo será el legitimado. Ahora, ¿cuál es la causa o ese motivo que le permite a este titular de dominio de una unidad funcional ir a pedirle al señor consorcio primero e indirectamente al resto de sus vecinos un mayor aporte de expensas para que se lo transmitan al administrador y el administrador contrate a personas que vengan a repararlo? ¿Cuál es la causa? Bueno, la causa ha de ser un deterioro sin su culpa, porque si tiene su culpa, ya no es responsable este, y no son responsables indirectamente el resto de sus vecinos. Entonces, ejemplo, viene el proveedor de servicio especialista contratado por el consorcio a través de la mano del administrador y dice que está obturada la cañería de desagote de la pileta de la cocina, de la bacha de la cocina, pero encuentra allí pañales. Y no les cuento casos de laboratorio, estos no son inventos nuestros, la realidad supera la ficción y ya hemos visto todo este tipo de situaciones en la realidad. Entonces, si está obturada porque hay pañales tirados ahí y no corre el agua y se inundó y desbordó y la unidad dejó de ser funcional porque ahora perdón, porque ahora se está levantando el piso y la gente no puede caminar, y porque además, luego veremos, si generó derrame de agua que afecta a otras, bueno, entonces deberá ser este muy preciso y muy consciente de reclamarle el informe técnico, las fotos y los videos donde determine que la disfuncionalidad de la unidad fue provocada por culpa de los residentes y no naturalmente por un deterioro de las partes comunes. Y nos referimos a las cañerías que desagotan la bacha de la cocina como una parte común. Pero luego también podemos entrar en la disquisición, es decir, si hay culpa del damnificado, no hay reparación consorcial, la absorberá él. Si hay caso fortuito, que los puede haber, tampoco habrá responsabilidad del consorcio. ¿Cuál es un caso fortuito? Bueno, un caso fortuito es que caiga un rayo del cielo, un hecho de la naturaleza, y deteriore el balcón y las barandas y la ventana de la unidad funcional, y diremos ahí que bueno, que entonces no hay responsabilidad del consorcio. Pero, no obstante, si lo que deteriora son partes comunes, como las que acabamos de mencionar, en definitiva el encargado de mantenerlas y sustentarlas y conservarlas siempre es el consorcio, con lo cual tendrá que poner plata. Ahora, si lo que cae es un rayo y le deteriora la alfombra, los muebles, el televisor, la computadora, el audio, que son privativos, y no fue por un evento devenido de partes comunes, bueno, ahí no habrá responsabilidad consorcial y lo tendrá que solventar el propietario. Culpa de la víctima o del damnificado, caso fortuito y hecho de un tercero por el cual el consorcio no debe responder. Hecho de un tercero, un ejemplo clásico típico que también es de la realidad y no inventado, un vehículo automotor que se incrusta con el local frentista y lo deteriora. Entonces deteriora partes comunes, deteriora también partes privativas. Imagínense que esto es un local de, de productos alimenticios, etcétera, y bueno, deteriora heladeras, climatizadores, vidrieras, muchas partes privativas que no están en el mantenimiento del señor consorcio, no son a cargo de su mantenimiento, sino de cada propietario, y es un tercero por quien el consorcio no debe responder porque no tiene ninguna afinidad, no tiene ningún vínculo legal con el consorcio. Pero hay actos de tercero, hechos de terceros,
por los cuales el consorcio sí debe responder. ¿Cuál es? Y bueno, este es uno, el que les comentaba hace un rato. Supongamos que esa bacha de cocina no está obturada en la parte, embutida en la pared, embutida ya en la pared, que es de mantenimiento consorcial, por ser una parte común, un muro, parte del esqueleto, donde transitan las cañerías y se conectan con las colectoras, ya es mantenimiento porque está dentro de la pared y nadie puede meter la mano como para ser un culpable de su propio daño. Pero en este caso, que vamos a poner ahora el ejemplo, ahí responden los copropietarios a través del consorcio. Pero en este otro ejemplo nuevo, supongamos que el deterioro lo produce este en la parte que está exterior, expuesta ya dentro de su unidad funcional, en el volumen de superficie que compone la unidad, lo que se denomina muchas veces volumen de aire de la unidad, expuesta de la pared hacia adentro, y el deterioro lo provocó ahí. Entonces se dice que es una parte privativa, todo lo que está dentro del volumen de la superficie de cada uno de los departamentos es privativo de quienes residen allí. Ejemplos son los revestimientos, si le ponemos cerámico, si le ponemos parquet, si pintamos de un color, el revoque fino de las paredes, los cuadros, la mampostería que hemos hecho decorada, el empapelado, las cortinas, las alfombras, los muebles, los sanitarios, las bachas de cocina, la cena bajo mesada, electrodomésticos, bañera, lavabo, inodoro, bidet y todas sus conexiones hasta donde entran, calefón, hasta donde entran a la pared, y pasan a ser conservación del consorcio. Hasta ahí son conservación de este. Entonces, si el que produjo el daño es este, y luego ese daño derivó, se inundó el departamento y derivó hacia abajo, y el que reclama no es este por su unidad, porque le vamos a decir no, fue culpa suya, culpa del damnificado, el consorcio no responde, pero si viene el de abajo también y dice, a mí me deterioró el de arriba. No, a usted no lo deterioró el de arriba, o no sabemos o no nos importa quién lo deterioró, si fue el de arriba, el de este costado o el del otro. Realmente a usted le llegó el deterioro a través de una parte común que es conservación del consorcio. Por lo tanto, el que responde es el consorcio. Siempre el que responde es el consorcio. Y luego, posteriormente a responder, es decir, a recaudar, a gastar y a arreglar, lo que provocó otro, será el consorcio quien repita contra este, como a través de expensas particulares, o eventualmente a través de un juicio de cobro de dinero, por lo que solventó algo que era responsabilidad de él. Por eso se trata del caso del tercero. Para él, este de arriba, este tiene vínculo con el consorcio primario, secundario. Bueno, este es un tercero, el de arriba, por quien el consorcio sí debe responder. Este era un tercero por quien el consorcio no debía responder porque no está vinculado a la comunidad. Este sí, y ni siquiera podríamos quizá decir que es un tercero porque pertenece a la comunidad, pero puede ser un inquilino que no pertenece a la comunidad consorcial y entonces es un tercero que provocó el daño por quien el consorcio sí también debe responder. Y luego le repetirá al titular. Y luego se arreglará el titular con el locatario o con su inquilino para descontarlo o no, algo que a nosotros no nos interesa. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo se hace la reparación? Entonces tenemos la figura del administrador, si hay administrador hay consorcio, si hay consorcio hay edificación para conservar, si hay edificación para conservar tienen que ser al menos dos unidades, dos inmuebles diferentes dentro de una misma parcela, pueden ser múltiples, pueden ser 100, 200, 1000, 2000, pero no menos de dos, y deben haber dos copropietarios diferentes con patrimonios diferentes, titulares de esto, para que haya copropiedad, y entonces tendremos toda la figura de la propiedad horizontal,
consorcio, órganos, copropietarios de inmuebles diferentes en una edificación que éste conserva a través de la recaudación que hace su herramienta, sus manos, su órgano, de la administración que contrata a otros y vienen y reparan. ¿Quién repara y cómo repara? Bueno, eso es una tarea del consorcio. Estos le pueden decir al administrador qué se va a reparar primero de todos los daños que hay, de partes comunes, por supuesto, y de partes privativas cuando son efecto del daño en partes comunes, y de partes privativas cuando el daño viene de partes comunes. Entonces, al de abajo se le deterioró el techo, la pintura, la alfombra, la computadora, y bueno, será responsabilidad de un tercero porque en el consorcio primariamente sí tiene que responder. Luego repetirá, sí fue inteligente y apto y rápido en reflejar la casuística del hecho. Es decir, tiene que venir y antes de tocar, antes de reparar, tiene que venir a constatar y hacer un informe de dónde deviene el perjuicio que le llegó acá. Entonces no viene porque se rompió una cañería común, viene porque el de arriba obturó la bacha de la cocina y eso desbordó y le generó el daño. Entonces hay que reflejar, hay que patentar, hay que consolidar esa prueba para luego tener los elementos y poder repetir contra el causante del daño que le produjo al de abajo. Y no solo en las partes comunes, sino también en las partes privativas. Le deterioró todos esos elementos o artefactos y el consorcio estará obligado a repararle todo al de abajo que no tiene nada que ver. Y no habrá vinculación del de abajo reclamándole el de arriba ni nada por el estilo. Siempre al consorcio y el consorcio luego se encargará de repetir contra el causante del daño. Y si fue un tercero por quien el consorcio debe responder, que no es un copropietario, bueno, le irá al copropietario y el copropietario luego se encargará o no de derivarlo a este. Muy bien. Lo que este de abajo no puede hacer, es reparar él, porque nadie puede tocar. La idea de la propiedad horizontal es que nadie toque partes comunes, nunca, jamás. El obligado es este. Y eso es lo que nosotros le damos a esas facultades cuando firmamos la escritura anejada, acompañada del reglamento de propiedad. Estamos aceptando este sistema. No vamos a tocar partes comunes, por más que se nos esté cayendo el departamento a pedazos. No estamos habilitados. Estamos inhibidos por la ley a tocar y arreglar partes comunes. La tarea es de este. La tarea es del consorcio. ¿Qué hago mientras tanto? Acumulo daño, y lo constato, y lo guardo, y lo refrendo, y lo patento a través de los mecanismos usuales y habituales, testimonial, testigos, videos, audios, fotos, actas notariales, peritaje, informe técnico, lo que fuera, diciendo que no es mi culpa y que el daño está aumentando. Y mientras tanto, le obligo al consorcio a que venga a reparar. Y si no, reparará más. Por supuesto, será llevado a alguna instancia posterior como una mediación prejudicial si no me hace caso. Es decir, si en la etapa de diálogo le vengo a reclamar, mis vecinos se juntan y me dicen no, lo vamos a postergar para después, y vivo indignamente con disfuncionalidad de acuerdo al destino que tenía, bueno, entonces ese daño acumulado que es tanto ver mi unidad deteriorada, lo cual me genera un daño moral porque no puedo traer amigos, no puedo traer familiares porque me avergüenza, o me genera una indisponibilidad psicofísica. ¿Por qué? Porque psíquicamente no puedo dormir, porque creo que se me va a caer parte de la mampostería del techo y me altera el sueño, o porque me afectan los pulmones, la humedad, el moho que se está generando, o porque se deterioró el piso, camino por ahí me caigo, o por cualquier otra situación que puede derivar en un daño, o porque lo tenía alquilado y me hace perder el lucro cesante, o porque lo podía vender y me hace perder la chance de venderlo, y junto todo eso y implemento el reclamo por un resarcimiento pleno y total de todos los que pueden ser las variables de mis daños sufridos por culpa de otro, del consorcio. Luego el consorcio, porque viene de partes comunes, se trasunta a
partes comunes. Hay un único ejemplo quizá, y tampoco es de laboratorio, sino que ha sucedido en la realidad, en el cual un daño puede derivar de una unidad de arriba sin que intervenga partes comunes. Ha pasado que unos chiquitos en un balcón de un departamento superior, jugando, lanzaban aviones de papel incendiados y bueno, el avioncito entró por acá, en la ventana del de abajo, incendió el departamento. Ahí no pasó por ninguna parte común, lógicamente no hubo partes comunes involucradas a través de las cuales trasuntó el daño o la causa del daño, y no se podía enrostrarle al consorcio, sino directamente al culpable, identificando quién había sido, y pero bueno, salvo ese caso, todos los demás, los normales, son de pérdidas de agua. Lógicamente, lo que corre por las venas de los consorcios es agua, agua potable y agua cloacal, de entrada o de salida. Normalmente, bueno, hay cañerías de gas, muy pocas veces pierden, pero bueno, cuando pierden también hay que salir a arreglarlo, y cañerías eléctricas que son muy seguras, igual que los elementos del cableado, y luego adentro de cada unidad ya es responsabilidad de cada uno ese cableado, así que hasta ahí no hay grandes dilemas en el consorcio. Luego, bueno, por supuesto, la afectación pluvial, que es la intemperie o los rigores climáticos que van deteriorando el contorno externo de los consorcios y de los edificios, perdón, el consorcio es esto es un edificio, de los edificios, y van alterando a las partes comunes. Bueno, entonces, en conclusión, responde el consorcio, no el administrador. Cuando reclamo, no le reclamo al administrador, le reclamo al consorcio. Reclamarle al consorcio significa que le estoy reclamando a mis vecinos. Si mis vecinos no se juntan para solucionarlo, abandono el diálogo y empiezo con las acciones correspondientes. Lo primero es el diálogo es decirle a mi vecino que mi departamento está deteriorado, luego juntarme con los miembros del consejo para decirle que mi departamento está deteriorado, que tomen cartas en el asunto, pedirle al administrador que venga a ver mi departamento, pedirle al administrador que mande un proveedor, pedirle al administrador que llame a asamblea, reunirme con mis vecinos en la asamblea y decirles lo que me está pasando, esperar que ellos aporten lo que haya que aportar para que esto se solucione, porque todo se arregla con dinero. Cancelado el diálogo, paso a la intimación. Esto es optativo, por supuesto, la carta de documento. Pero bueno, ¿Podés acá, anular, Diego, ahí el retorno ese? yo no sé qué. Al principio. Pero ¿qué dice acá? Gracias. Diálogo, intimación. Estos son optativos. Mediación prejudicial, juicio. En el diálogo les reclamo a mis vecinos, vengan a darme una solución a mi unidad y vuélvanla a la funcionalidad que tenía. En la intimación les reclamo a mis vecinos siempre, al consorcio, no al administrador, aunque se la dirijo al domicilio donde está la oficina administradora a veces, o si no, al edificio. En la intimación les reclamo que me vengan a reparar la unidad funcional y además me devuelvan el gasto incurrido acá. En la mediación le reclamaré que me reparen la unidad y que me devuelvan los gastos de la intimación y los gastos de la mediación. Y en el juicio le reclamaré que me vengan a reparar y que me devuelvan los gastos de la mediación, de la intimación y del juicio. Y en definitiva, no cabe otra posibilidad que se termine en una sentencia en la cual un juez condene al consorcio a reparar esto, salvo que se demuestre que haya sido culpa del damnificado, que haya sido un hecho fortuito o que haya sido culpa de un tercero por quien el consorcio no debe responder. Bueno, Diego, te lo dejo a vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien. Perfecto, bien. Tenemos
varios que querían hacer preguntas. A ver, vamos con Candy, Claudia y Marcelo. Candy. ¿No? Claudia. Buen día. En esa parte, en la primera, que uno dialoga contando el problema que tiene el propietario, ¿puede también que arregle con el administrador para el propietario hacerse cargo del trabajo y después se lo descuenten de las expensas? Eso suele suceder. Suele suceder, mal asesorado, mal hecho. ¿Por qué? Porque el que tiene las partes comunes, el que está en resguardo y es el que tiene, el que le damos el control de consorcio es el administrador. Lo que vos podés hacer, Claudia, es, necesito que el administrador te dice no hay plata. Bueno, primero que está mal porque tiene el derecho, tiene la obligación de recaudar. Segundo, lo que tenés que hacer es, hablas con la administración y decirle, te deposito en las expensas en el consorcio, para que el administrador agarre esa plata y la utilice para eso. Pero vos nunca tendrías que agarrar y contratar vos. ¿Por qué? Porque todas las responsabilidades que conlleva eso de la contratación, del seguro, de la terminación, de las partes comunes, es responsabilidad del consorcio, no es tu responsabilidad, porque vos estás tocando partes comunes que ni Soledad, ni Francisco, ni Diego, ni Candy te dieron autorización para hacerlo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es, señor administrador, no tengo plata, bueno, yo la puedo aportar esa plata porque, no sé, tengo la posibilidad y quiero aportar, quiero colaborar con el consorcio, entonces aportamos la plata en las expensas para que el consorcio, a través del administrador, utilice esas expensas. Ok, ¿y eso tiene que constar, ese arreglo, tiene que constar en algún lado o no? Y no es necesario. Depende de vos qué confianza tengas con el administrador. Si vos, el administrador te dice no hay plata, necesitamos X cantidad de plata, y vos decís, bueno, yo hago el aporte, te dice, bueno, dámela que la hacemos. No, yo la deposito en las expensas, bien digo, en la cuenta bancaria para que me quede en la cuenta de expensas, bien. Está bien. Y exactamente, vos tenés un saldo a favor de tantos meses. Ok. Con respecto a la cañería tapada por el pañal, que se tiene que hacer cargo el propietario. El propietario ve, bueno, lo tengo que pagar yo. La empresa que yo mandé como administradora, a la empresa le tengo que pagar yo y después la reclamo al propietario. Y claro, primero le y si el propietario dice, no, pero es muy caro, pero yo no sabía que se lo paso igual por las expensas hasta que lo pague. Claro, primero tenés que demostrar que fue el pañal de esa unidad funcional y no fue de otra unidad funcional, por más que no tengan chicos. Es muy difícil. ¿Bien? ¿Y cómo hacer? Y bueno, ahí tendrían que, si no te manda un consentimiento por un mail o un WhatsApp o algo que te diga, disculpa, fui yo el que se me cayó el pañal, asumiendo la culpa, habría que hacerlo por asamblea. Si no, lamentablemente, vos no me podés echar la culpa a mí de algo. Imagínate que yo estoy arriba y vino mis sobrinos, ¿bien? Y de repente se le cayó el pañal, pero yo no tengo hijos, pero el de abajo sí y el otro sí. Entonces, ¿por qué le vamos a echar la culpa a alguien que realmente no podemos constatar eso? Es medio complicado. Bien, ahora, si la asamblea te dice sí, recordemos lo que digo yo en los colegios o en las charlas de las asambleas. Lamentablemente es el lugar donde se rompen todas las leyes y hacemos lo que queremos, porque somos soberanos. ¿Bien? ¿Perfecto? Bueno, gracias. Bien, habíamos estado con Candy, que ya no. Claro, eso se resuelve, Claudia, con una boroscopía por una cámara que vos le ponés para cuando. Es una camarita que se va con un cable que se mete dentro de las cañerías y te lo demuestran. Pero bueno, hasta ahí estamos bien para llevar a una asamblea. Pero ¿quién asume el cargo de que fue Claudia y no fue Soledad? Es difícil, porque aparte el propietario que ponerle en la asamblea, digamos, este se tiene que hacer cargo, después va a accionar en contra. Por eso mismo hay que tratar de hablar con la persona por mail, por WhatsApp, para que quede asentado de que te diga, sí, disculpa, vino mi sobrino, tiramos el pañal, vemos, listo, gastos particulares.
Bien, vamos con Marcelo Carro. Siempre Bueno, ok. Hola, ¿cómo está? Muy bien. Dos problemas. Uno es con respecto al departamento de arriba mío que me producía filtraciones. Sí. Como eran en el borde del cerramiento de esta gente, yo lo hablé y ellos se hicieron cargo de repararlo, siliconarlo, ponerlo en condiciones para que no siga afectándome. Pero me quedó deteriorada la habitación donde ocurrió esto. ¿Quién se hace cargo? ¿El consorcio de pintarme, repararme, o tiene que ser ese mismo propietario donde está el balcón? Bien, a lo que explicó Ariel, ¿vos qué pensás? ¿A quién le tendrías que hacer el reclamo? Y yo estoy casi segura que al vecino. No, pero al consorcio. ¿Por qué? Porque el edificio es el que te está causando a vos el daño, porque te viene de unas partes comunes. Ya sé que sabemos que el de arriba y todo lo demás. Señor administrador, tengo esto. Usted tiene que reclamar, porque imagínate que es Claudia, la de arriba, ¿bien? Y te dice, mira, no tengo plata, te lo vamos a hacer mañana, pasado, traspasado, traspasado, traspasado. Es un problema tuyo. ¿Por qué? Porque una vez que se tapa la prueba, después es muy difícil. En cambio, si nosotros seguimos, siempre hago este mismo ejemplo, el choque en cadena, ¿quién te choca a vos y así para atrás? Es decir, le reclamamos al consorcio. El consorcio tendrá que ir al de arriba, el de arriba le dirá, sí, yo ya silicono, hago todo lo que tengo que hacer, está bien, listo. Y ahora tenemos que repararlo de abajo. Y yo ahora no puedo. Bueno, el consorcio te lo hace, porque si no nos comemos un juicio por daños que el consorcio causó a otra propiedad por culpa del vecino de arriba, y te lo pasaremos como gastos particulares. Esa sería la forma legal ideal, porque si ustedes empiezan y tapan las pruebas, es medio difícil después hacer el reclamo, ¿bien? Es muy difícil si no tiene, por eso, como le decía Claudia, si no tenés la constancia que el de arriba te dice tirar el pañal, en este caso vos lo pudiste hablar por teléfono, no te quedó grabado, no te quedó WhatsApp, lo fuiste a hablar en persona, una vez que tapás la prueba, y no sé de dónde vino el agua. Está bien, tiene un cerramiento, eso es otro tema para ya más para la academia o para las actualizaciones de administradores o para los cursos de administradores que vamos a empezar a dar de forma gratuita. Bien. Igual, sí. Igual la administradora está al tanto de esto, de todo. Todo lo que vos me quieras decir. Tenés que hablar con la administradora y tenés que decir, administradora, está. Entonces la administradora te va a decir, no, pero te tenés que hablar con la de arriba. No, en la escuelita me enseñaron que es partes comunes, artículo 2041 del código, tenemos que reclamarte a vos. Y vos tendrás que fijarte cómo le reclamás al de arriba. Ustedes no tienen que tener problema entre vecinos, ¿tá? Porque cuando empiezan a tener problema entre vecinos ya no es consorcial, es personal entre ustedes. Entonces, no. ¿Bien? Perfecto. El otro problema, discúlpame, es con el edificio de al lado, lindero, que provocó filtraciones en nuestra pared de entrada del edificio, que arregló la filtración después de muchos años de pedírselo, y ahora quedó toda deteriorada para pintar, y nos afecta porque es justamente la entrada del edificio. El tema es que la administradora decía, bueno, lo pintamos y luego lo reclamamos. Yo me opuse. Mal asesorado. Y varias personas. Mal asesorado, mal hecho, como recién Ariel estuvo explicando acá. Hay que reclamar, queda la constancia del reclamo, ¿bien? La constancia del reclamo, y una vez que lo reparame tenés que reparar lo mío. Es así, no hay mucha vuelta más. Hay que hacer ahora, si los administradores no lo quieren hacer, como siempre decimos, nosotros atendemos a todas las personas, administradores, exadministradores, propietarios, inquilinos, no le preguntamos el título que tienen ni la condición que tienen, los atendemos gratuitamente de forma presencial. Entonces, ayer vino un administrador acá por un problema de un consorcio y ahora el lunes viene otro administrador que los mandan los propietarios acá. Y los atendemos
gratuitamente, no importa si es administrador o propietario, lo atendemos para que lo puedan solucionar. Esto es exactamente lo mismo. Si la administradora te dice que no, pasarle nuestro contacto, la atendemos acá en forma presencial, le brindamos la media hora como le brindamos a todo y lo tratamos de que lo solucione. Bien, siempre para que el consorcio no tenga gasto. Es una solución para este momento que ella no está decidiendo lo que corresponde. Porque generalmente las decisiones a veces la toman mal y la paga el consorcio. Que lo que tratamos de evitar es eso, que lo pague quien lo tenga que pagar, no el consorcio. Bien, Alicia Gómez, y después vamos con Graciela Rodríguez. Alicia Gómez, ¿no está? Vamos con Graciela Rodríguez. Ahí está Alicia. Sí. Buen día. Buen día. Edificio de 3 pisos, en el último piso, un departamento por piso. En el último piso hay una unidad que filtraba hacia abajo agua, como el señor es plomero, arregló su trayecto. Ese trayecto tiene, no bien al salir, enfrente en el rincón, los 2 piletones, frente al último piso. ¿Qué hizo? Él, como ese trayecto es consorcial, no hay administrador, él en vez de repararlo colaborando con su oficio, ¿qué hizo? Sacó las 2 canillas, las anuló, desvió el caño por la terraza y cambió la imantación de agua, por lo cual las piletas están sin alimentar. ¿Cómo se procede en este caso? Entiendo que desde la salida de la casa de él hasta el rincón, que son 1,5 metros, 2, de los piletones, eso sería consorcial. Todo es consorcial. Todo es consorcial lo que está entre muros. Lo que habría que hacer ahí es llevarlo a una instancia de mediación para que lo vuelva a su estado original, porque nadie le autorizó a hacer eso. Exacto. Bien, no importa si es PH, edificio, 3 unidades, 2 unidades o 150. Ariel lo explicó bien. Ariel lo explicó bien. Hay un consorcio cuando son más de 2 unidades de funcionamiento y tenemos que tener un estilo de leyes y de convivencia y de reglamentos de contrato entre las personas que tenemos que cumplir. Entonces no podemos hacer porque sí, se tiene que hacer como corresponde. Entonces, si la gente quiere las canillas, bueno, habrá que, va a tener que agarrar y revertir, esa modificación que hizo, que fue una innovación en el consorcio que debería tener una autorización por la asamblea. No la hubo y no hay asamblea, no hay administrador, pero de cualquier manera produjo un daño, porque además taponó con cemento los agujeros de desagote, las rejillas, para que nadie pueda usarlos. En realidad, con haber sacado las 2 canillas hasta momentáneamente resolverlo, estaba bien. Pero ya produjo un daño. Si lo llevamos a la parte jurídica, le va a salir bastante caro, porque va a tener que reponer eso, más todos los gastos que eso genere. Porque recuerden que cuando ustedes hacen un reclamo judicial, por el tema de daños, por el tema de reparaciones, ustedes lo que tienen que hacer es invertir, no es que gastan. Gastan cuando mandan carta documento. Por eso todo el que viene acá, el 99%, para no decir casi el 100%, no sale con carta documento porque es un gasto innecesario, porque puede tener otros gastos de contestación. Entonces, ¿qué se hace? Lamentablemente se tiene que invertir en un letrado especializado en la materia para hacer el reclamo. ¿Por qué? Porque esa inversión de los honorarios después lo va a pagar el consorcio. Entonces, lo que siempre le decimos a la gente es el diálogo. Diálogo, diálogo, diálogo. ¿Me lo haces? No me lo haces. Listo, es como Claudia. Necesito la plata para hacer esto, pero no tengo. Diálogo, listo, te la pongo en las expensas para que lo hagas. En el tema de, señor, ¿usted tiró pañales que está ahí? Sí, tiré. Diálogo. Queda escrito, tienen ahí para que el consorcio no pague lo que no corresponda. Bien. Perdón, Ariel. Acá no hay posibilidad de diálogo porque es un hombre muy cerrado y quiere hacer lo que quiere. Entonces, yo creo que ahí no queda otra que llevarlo a una instancia de una mediación prejudicial, porque todo el que hace las cosas, por más que sea plomero, que conozca cómo es, pero se ve que no conoce lo que es la propiedad horizontal y lo que es el tema de la ley. Entonces, él pudo haber hecho eso de buena fe, ponele,
pero por lo visto no, para que nadie suba, lo que sea. Entonces, eso se lleva a una mediación prejudicial y si no lo hace, bueno, tendrá todas las costas a su unidad funcional y quedará embargado. ¿Bien? Perdón, ¿no hay que intimarlo con una carta de documento o retrotraerlo a su estado original, a su exclusivo cargo? Si vos le mandás una carta de documento, Graciela, esto es lo que yo decía antes, de acá casi nadie sale con cartas de documento, ¿por qué? Vos le mandás una carta de documento entre la redacción, ponele que te la hacemos nosotros, listo, cero. El envío son 20.000 pesos. Él te manda otra carta de documento, estamos hablando de un consorcio normal, ¿no? El administrador te manda, obviamente, desmintiendo todo lo que vos estás diciendo, obviamente. Entonces ya tiene la redacción del abogado del consorcio, que es un poquito más cara. La carta de documento como gastos particulares y que no te diga que te dé miedo y que tengas que volver a contestar la carta de documento. Entonces tenés el envío de una, la contestación de la otra, más los gastos del abogado de la otra, más la contestación de la tuya. Esa plata la perdiste, porque te va todo por gastos tuyos o gastos particulares. Directamente lo llevás y vos tenés la razón de que tenés el derecho de la reposición, del bienestar, el decoro, la salubridad de tu unidad funcional, que puede llegar a ser por filtraciones, por rotura, por falta de algo, por el gas, por rajaduras, algo que sea de partes comunes, yo te digo, llevarlo por una mediación prejudicial. ¿Por qué? Porque vas a gastar menos que todas las cartas de documento, porque las cartas de documento son intimidatorias. ¿Para qué te sirven? Para decirte, te voy a accionar, y después tenés que accionar. Entonces, lo llamás y le decís, me lo reparás porque si no tengo que accionar. No, listo. Accionás directamente y ya no necesitas una carta de documento. ¿Bien? Gracias. De nada. ¿Alguien más o lo damos por finalizado? ¿Lo damos por finalizado? Perfecto. Las clases van a seguir siendo siempre con el mismo ingreso. Y les quiero recordar algo. A partir de diciembre, la primera semana de diciembre, ya vamos a estar dando los cursos de actualización gratuitos para los administradores de consorcios y a partir de febrero estaremos dando los cursos de administrador de consorcios gratuitos, ¿bien? Que van a tener que rendir después en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como cualquier lugar donde es pago. Bueno, nosotros lo vamos a dar igual, con los conocimientos que nosotros tenemos, con la experiencia que nosotros tenemos en la materia, de forma gratuita, abierta a toda la comunidad, ya sean que lo pueden volver a hacer los administradores, propietarios, inquilinos o cualquiera que está. Lo único que en el tema de las actualizaciones, los que son administradores van a tener que presentar, para que se le dé el certificado, el tema de la matrícula, para que le demos el certificado firmado para que se lo pueda presentar ante el Registro Público de Administradores para tener la actualización. Bien, los esperamos. ¿Dónde son los cursos que empiezan en febrero? Virtual. ¿Virtual? Por este Vaticanal. Genial. Bien, van a ser virtual, gratuitos, abiertos a la comunidad. Lo que sí van a tener, solamente van a estar los que pidan el link, porque si no queda abierto muy, muy expuesto, pero sí va a ser intenso. Vamos a hacerlo como dice la normativa, de 10 horas y 60 horas para los temas de los cursos, y lo va a dar Ariel, lo voy a dar yo y seguramente algún profesional más que invitemos para alguno de los momentos que son especiales o temas especiales que vamos a empezar a invitar a otros profesionales. Así que bueno, los esperamos el sábado que viene, 10 menos 5 abrimos, 10 y 5 comenzamos. Gracias a todos.